Hola, mi nombre es Elizabeth Centeno y estaré exponiendo los conceptos fundamentales relacionados con el Estado, la Constitución política y el derecho constitucional. Además, analizaré la importancia de estos elementos dentro del sistema democrático costarricense y presentaré una reflexión personal sobre la propuesta de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica. Entonces, comenzaremos con el Estado y la Constitución y la relación entre ambos dentro del Estado constitucional. Para comprender el derecho constitucional, primero debemos entender qué es el Estado. El Estado es la organización política y jurídica de una sociedad establecida en un territorio determinado, integrada por una población y gobernada por unas autoridades que ejercen el poder público. Su función principal es garantizar el orden, la convivencia social y la protección de los derechos de las personas. Por otra parte, la Constitución es la norma jurídica suprema de un país. En ella se establecen los principios fundamentales del Estado, la organización de los poderes públicos, los derechos y deberes de las personas, así como los límites al ejercicio del poder. La relación entre Estado y Constitución es muy estrecha. El Estado necesita una Constitución para organizarse y funcionar de manera legítima. A su vez, la Constitución encuentra su aplicación práctica dentro del Estado. En un Estado constitucional, todas las autoridades y ciudadanos están sometidos a la Constitución, la cual actúa como límite al poder político y como garantía de los derechos fundamentales. Por esa razón, ningún gobernante puede actuar por encima de la Constitución, ya que esta representa la base jurídica democrática del sistema político. Ahora bien, teniendo en claro esto, vamos a hablar sobre el concepto de Constitución política y sus características principales. Desde como lo mencionamos, la Constitución política puede definirse como la ley fundamental de un Estado, que establece las normas básicas para su organización, funcionamiento y protección de los derechos fundamentales. Entre sus principales características destacan la supremacía constitucional. Ocupa el nivel más alto dentro del ordenamiento jurídico de todas las demás leyes, deben ajustarse a ella. Está el carácter escrito, entonces podemos decir, en Costa Rica la Constitución se encuentra contenida de un texto formal promulgado en 1949. Rigidez constitucional, su reforma requiere procedimientos especiales más complejos que los utilizados para aprobar leyes ordinarias. La generalidad contiene principios y normas fundamentales que sirven de base para el resto del sistema jurídico. La permanencia está diseñada para mantenerse vigente a largo plazo, aunque puede ser modificada cuando las necesidades sociales lo requieran, mediante los mecanismos establecidos. Y por último tenemos la fuerza vinculante. Sus disposiciones son obligatorias para todas las personas y autoridades del país. Ahora bien, hablaremos sobre los principios de la Constitución política. Los principios de la Constitución política orientan la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento jurídico. Tenemos el principio de dignidad humana, que reconoce que toda persona posee un valor inherente que debe ser respetado y protegido por el Estado. Tenemos el principio de la legalidad, toda actuación de las autoridades públicas debe estar fundamentada en la ley. Tenemos el principio de igualdad, todas las personas son iguales ante la ley y no deben ser objeto de discriminación injustificada. Tenemos el principio democrático. La soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder mediante mecanismos democráticos y representantes elegidos libremente. En este caso, ¿verdad? Un ejemplo claro es las elecciones que se hacen, ya sea para presidentes o alcaldes, ¿verdad?, de cada zona. Tenemos el principio de separación de poderes. Las funciones del Estado se distribuyen entre distintos órganos para evitar la concentración excesiva del poder. Pues para que no solo lo mantenga un grupo, sino que el poder se divide en diferentes secciones. Tenemos el principio de supremacía constitucional. Toda norma o acto contrario a la Constitución puede ser declarado inconstitucional. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Las decisiones estatales deben ser justas y adecuadas a los fines que persiguen. Ahora hablaremos sobre la función de la Constitución política. Cumple diversas funciones esenciales para la vida democrática. Una de ellas son la función organizadora, defiende la estructura del Estado y distribuye las competencias entre los poderes públicos. La función limitadora del poder, establece límites para evitar abusos por parte de las autoridades. La función garantista, que protege los derechos y libertades fundamentales de las personas. La función de estabilidad, brinda continuidad y seguridad jurídica al sistema político y legal. La función de unidad, establece valores y principios comunes que fortalecen la cohesión social. Y tenemos por último la función orientadora, que sirve como guía para la creación e interpretación de las leyes. Es importante, ya que constituye el fundamento de todo el ordenamiento jurídico y permite el funcionamiento ordenado del poder público. Ahora hablaremos sobre el objeto, concepto y
Contenido del derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia la Constitución y las normas fundamentales relacionadas con la organización del Estado. Su objeto es analizar y regular la estructura del Estado, la distribución del poder público y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, puede definirse como el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la organización pública del Estado y las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El contenido, los principales temas que estudia se encuentran la organización del Estado, los poderes públicos, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, los mecanismos de control constitucional y los procedimientos de reforma constitucional. La relevancia del derecho constitucional consiste en que garantiza la existencia de un Estado de Derecho, donde el ejercicio del poder está sometido a normas jurídicas y orientado a la protección de los derechos humanos. Ahora bien, hablaremos sobre fuentes del derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional son los medios de los cuales surgen las normas y principios constitucionales. Tenemos la Constitución política, que es la fuente principal y suprema del derecho constitucional, como lo hemos venido desarrollando. Tenemos los tratados internacionales sobre los derechos humanos, que complementan y fortalecen la protección de los derechos fundamentales. Tenemos la jurisprudencia constitucional. Está constituida por las interpretaciones realizadas principalmente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la legislación constitucional, que comprende las leyes relacionadas directamente con la organización y funcionamiento constitucional del Estado, como la ley de jurisdicción constitucional. Tenemos la doctrina, que son los estudios y análisis elaborados por juristas especialistas en la materia. Y también tenemos los principios generales del derecho, que sirven para interpretar y comprender las normas constitucionales cuando existen vacíos o dudas jurídicas. Bien, ahora daré una reflexión crítica personal sobre la propuesta de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica. Bueno, desde mi punto de vista, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica es un tema complejo que debe analizarse con prudencia y responsabilidad. Por un lado, una nueva asamblea constituyente podría representar una oportunidad para modernizar aspectos de la Constitución de 1949 y adaptarla a los desafíos actuales, ¿verdad? Es como ir evolucionando a cómo va a pasar del tiempo, tales como la transformación digital, la protección del ambiente, la transparencia institucional y nuevas normas de participación ciudadana. Sin embargo, también existen riesgos importantes. Una reforma total de la Constitución podría generar incertidumbre jurídica e institucional si no se desarrolla mediante un proceso ampliamente participativo, transparente y democrático. Además, existe el riesgo de que derechos fundamentales consolidados durante décadas puedan verse debilitados si predominan intereses políticos coyunturales sobre el interés general. Considero que cualquier propuesta de asamblea constituyente debe garantizar la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la independencia de los poderes públicos y el respeto al Estado del Derecho. Personalmente creo que antes de promover una reforma total de la Constitución es necesario evaluar si los problemas actuales pueden resolverse mediante reformas parciales y mecanismos institucionales ya existentes. Una asamblea constituyente solo debería impulsarse cuando exista un amplio consenso nacional y garantías suficientes para proteger los principios democráticos en que han caracterizado históricamente a Costa Rica. Conocer estos conceptos resulta indispensable para comprender la importancia del Estado de Derecho y la participación ciudadana en una sociedad democrática. Entonces, hasta aquí llegaría la exposición de mi parte y agradezco mucho la atención brindada.